Mi vecino usó mi casa como Airbnb en mis vacaciones y cuando volví me exigió que limpie porque son mis invitados. Desde hacía años, no me tomaba unas vacaciones verdaderamente decentes. Entre las responsabilidades del trabajo, las cuentas del mes, los compromisos familiares que siempre terminaban consumiéndome los fines de semana. Y esa sensación constante de que si me ausentaba un solo segundo el mundo se derrumbaría a mi alrededor, simplemente había aplazado la idea de desconectarme y descansar. Pero esta vez fue diferente. Había conseguido cerrar un contrato importante en la empresa, uno de esos que vienen con bonos y felicitaciones incómodas de los jefes, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía darme el lujo de dejar la ciudad. Apagar el teléfono y recuperar un poco de aire. Planifiqué todo con cuidado, reservé una cabaña tranquila en una zona montañosa, avisé con antelación en el trabajo, pagué las facturas por adelantado y me aseguré de dejar la casa completamente cerrada. No tengo mascotas ni plantas que requieran atención constante, así que bastaba con que un amigo se diera una vuelta cada tanto para verificar que todo estuviera en orden. El día de mi salida, cerré la puerta con doble vuelta, bajé todas las persianas, desconecté los electrodomésticos y dejé la nevera vacía. Como medida extra, apagué el sistema de gas y tomé fotos del estado general de la casa por si acaso. Tenía esa costumbre desde que un amigo sufrió un pequeño incendio en su apartamento y la aseguradora se negó a cubrir los daños por falta de evidencia del estado inicial. No me considero paranoico, pero sí soy meticuloso, y más cuando se trata de mi espacio personal. Me despedí mentalmente de mis muebles, de mi cama que tanto amo y de esa calma silenciosa que solo se encuentra en casa, y partí rumbo al descanso que tanto necesitaba, convencido de que, al regresar, encontraría todo tal y como lo había dejado. La estadía fue mejor de lo que esperaba. Fueron 12 días de silencio, caminatas al amanecer, desayunos sin apuros, lecturas interminables y tardes frente a una chimenea improvisada con el sonido del viento como única compañía. No prendí el celular más que un par de veces para enviar mensajes breves a mis padres y responder uno que otro correo urgente del trabajo. Todo parecía fluir con una naturalidad casi irreal. Fue apenas al volver, cuando la pesadilla comenzó. Llegué a la ciudad de noche. El vuelo fue puntual, el taxi me dejó justo frente a la entrada y, mientras subía las escaleras con mi maleta en mano, sentía esa mezcla de cansancio físico y alivio de estar de regreso. Sin embargo, al doblar la esquina y ver mi casa, algo no cuadraba. La luz del pasillo estaba encendida, algo que jamás dejo así. Peor aún, la puerta principal no tenía el seguro echado. Mi primera reacción fue pensar que quizás mi amigo, el que iba de vez en cuando a revisar que todo estuviera bien, había olvidado cerrar correctamente o que tal vez había pasado algo urgente durante mi ausencia. Al entrar, el golpe de realidad fue brutal. El sonido de voces y risas me detuvo en seco. Había maletas extrañas junto al sofá, un par de zapatos que no eran míos tirados cerca de la entrada y, desde el pasillo, escuché una voz femenina que decía algo como que el baño tenía buena presión de agua. Me quedé inmóvil unos segundos, sin entender si estaba soñando o si me había equivocado de casa. Pero no, era mi sala, mis libros en los estantes, mi cojín viejo y deshilachado en el rincón del sofá. Caminé lentamente hasta el comedor y ahí, como si fuese lo más natural del mundo, vi a 3 personas sentadas tomando vino y charlando. 2 mujeres y un hombre, los 3 alrededor de mi mesa, usando mis copas, mis platos, y una de ellas incluso tenía puesta una de mis chaquetas favoritas, esa que dejé colgada detrás de la puerta de mi cuarto. Me miraron como si yo fuera el intruso. La mujer con la chaqueta preguntó si era el anfitrión, y cuando dije que no, que esa era mi casa y que acababa de regresar de viaje, todos se miraron entre sí, visiblemente incómodos. Me explicaron que habían alquilado el lugar por Airbnb, que el anfitrión vivía en la misma calle y que incluso les había entregado las llaves en persona. En ese momento, todo encajó de golpe. Lo que nunca imaginé, ni en la peor de mis pesadillas, era que mi propio vecino, ese con el que apenas cruzaba palabras más allá de un saludo superficial en el ascensor o alguna conversación trivial sobre el clima, había utilizado mi casa como si fuera suya para alquilarla a desconocidos durante mi ausencia. Todavía incrédulo, salí de mi casa y fui directamente a su puerta.
Golpeé varias veces hasta que finalmente abrió con cara de fastidio, como si yo estuviera interrumpiendo algo irrelevante. Le dije, sin rodeos, que había gente en mi casa y que me habían dicho que él les había alquilado el lugar. Se encogió de hombros como si la cosa no fuera tan grave y dijo, en un tono despreocupado que me revolvió el estómago, que pensó que no me importaría, que como me había visto salir con maletas y sabía que estaría ausente, se le ocurrió que podía sacarle algo de provecho al espacio. Luego, como si nada, me dijo que él ya había cobrado por toda la semana y que los huéspedes se quedarían hasta el domingo, que al final eran mis invitados y que, por lo tanto, me correspondía a mí encargarme de limpiar la casa, darles instrucciones y entregarles el resto de la estancia. Aquello me dejó paralizado por unos segundos. No solo había invadido mi propiedad y lucrado con ella, sino que además me hablaba como si yo fuera el que estaba actuando de manera irracional. Esa noche no dormí. Estaba furioso, confundido y lleno de una sensación de impotencia que no sabía cómo canalizar. Me debatía entre llamar a la policía, intentar recuperar mi casa por la fuerza, o tratar de mantener la cabeza fría y buscar asesoría legal. Lo único que tenía claro era que no iba a dejar que ese tipo se saliera con la suya. No después de la forma en la que me habló, no después de ver a extraños caminando por mi baño y usando mi ropa. Aún no sé hasta dónde estoy dispuesto a llegar, pero sí sé que esto no se va a quedar así. Si él pensó que iba a poder lucrarse con lo que es mío y luego seguir con su vida como si nada, está muy, muy equivocado. Actualización 1. Habían pasado apenas 2 días desde mi regreso, y cada hora que transcurría me convencía más de que no podía simplemente dejar que aquello se diluyera en una conversación incómoda entre vecinos o en un simple reclamo verbal. No era solo la sensación de haber sido traicionado por alguien que, si bien no formaba parte activa de mi vida, había compartido durante años los mismos pasillos, las mismas reuniones vecinales. Incluso uno que otro favor menor como recibir un paquete cuando yo no estaba en casa. Lo que realmente me carcomía por dentro era el grado de osadía con el que había operado, como si en algún punto hubiera llegado a convencerse de que mi casa le pertenecía en mi ausencia. De que podía utilizarla como moneda de cambio sin consultarme, sin avisar, sin mostrar el mínimo respeto por mi privacidad o mis pertenencias. Y lo peor de todo, la desfachatez con la que había intentado responsabilizarme de la situación cuando me enfrenté a él. Esa postura suya, ese tono casual con el que me dijo que ya había cobrado y que los huéspedes estaban bajo mi cargo, era un insulto a mi inteligencia y una provocación directa que yo no estaba dispuesto a tolerar. Lo primero que hice fue reunir toda la información posible sobre el incidente. Afortunadamente, los supuestos huéspedes que estaban en mi casa no se comportaron de forma hostil, al menos no cuando entendieron la magnitud del problema. Una de las mujeres, visiblemente molesta al darse cuenta de que había sido estafada, me mostró desde su celular la reserva en la plataforma, incluyendo el perfil del anfitrión, la descripción de la propiedad, que coincidía en un 90% con mi casa, incluyendo fotografías que claramente habían sido tomadas sin mi permiso, y los mensajes que había intercambiado con mi vecino. Aunque en ese momento no sabían que era mi vecino, sino un desconocido que les había entregado las llaves en la puerta con una sonrisa y una carpeta de bienvenida improvisada. Guardé todas las capturas que pude. Les pedí que, si no les molestaba, me enviaran por correo electrónico una breve declaración de lo que había ocurrido, junto con las pruebas digitales. Estaban molestos, pero también confundidos, así que aceptaron sin problema. Uno de ellos incluso me dijo que había sospechado algo cuando notó que algunas cosas en la casa no parecían propias de un alquiler turístico, había fotografías personales en los estantes, ropa en los cajones y documentos organizados en archivadores dentro del escritorio. Según él, se habían convencido de que tal vez era una propiedad compartida o un arreglo extraño, pero no se sintieron con derecho a cuestionarlo demasiado. Yo, por dentro, ardía de rabia. Al día siguiente, contacté a un abogado. No tenía uno de confianza, así que empecé a preguntar entre colegas del trabajo hasta que me recomendaron a una profesional especializada en disputas civiles y asuntos relacionados con propiedad privada.
Me reuní con ella por la tarde, llevando conmigo todas las evidencias, capturas de pantalla, correos, las fotografías que tomé de cómo encontré mi casa al llegar y hasta los mensajes de WhatsApp en los que mi vecino, sin ningún pudor, reafirmaba su versión de los hechos, diciendo que pensó que no me molestaría y que en todo caso, ya era tarde para cancelar la estancia. La abogada, al revisar el material, no tardó en afirmar que la situación era muy grave. Según ella, existían varios elementos suficientes para una demanda por uso indebido de propiedad privada, enriquecimiento ilícito y daños y perjuicios, además de que, dependiendo de la jurisdicción, incluso podría considerarse una forma de allanamiento si se comprobaba que mi vecino accedió a la propiedad sin ninguna autorización legal. Me recomendó, antes que nada, mantenerme tranquilo y no volver a confrontarlo directamente. Me explicó que, en estos casos, cualquier reacción emocional desproporcionada podría jugar en mi contra. También me sugirió cambiar las cerraduras de inmediato, algo que ya había hecho desde el primer día, y notificar al administrador del edificio sobre lo ocurrido. Tanto para dejar constancia como para evitar que algo similar se repitiera en el futuro. Además, propuso enviar una notificación formal al vecino, por medio de su despacho, exigiendo una respuesta por escrito sobre lo sucedido y advirtiendo sobre las acciones legales en curso. Accedí sin dudarlo. No estaba dispuesto a permitir que esa persona volviera a cruzar esa delgada línea entre lo moralmente cuestionable y lo penalmente punible. Mientras todo esto se desarrollaba, el ambiente en el edificio comenzó a cargarse de un silencio incómodo. Algunos vecinos parecían haber escuchado rumores, aunque nadie se atrevía a preguntarme directamente. Otros evitaban el contacto visual al coincidir conmigo en el ascensor, como si quisieran pasar desapercibidos. Solo una vecina del piso de arriba, una mujer mayor con la que suelo intercambiar comentarios sobre el mantenimiento del edificio, se me acercó discretamente y me dijo que había notado un movimiento extraño durante mi ausencia, jóvenes entrando y saliendo a horas inusuales, música alta algunos días. Y hasta un par de quejas por el uso del ascensor en la madrugada. Me dijo que, aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, ahora entendía que no era una visita familiar, como pensó en un principio. Le agradecí la información, tomé nota de todo y se lo comenté a mi abogada. Entre más detalles reuniera, mejor. Mi vecino, por su parte, no volvió a dirigirme la palabra. Lo crucé 2 veces en el pasillo, y en ambas ocasiones fingió revisar su celular con una intensidad fingida mientras aceleraba el paso como si tuviera mucha prisa. A pesar de su aparente indiferencia, supe por una fuente cercana que había intentado explicar lo sucedido a otro vecino del edificio, argumentando que yo había autorizado de forma informal el uso de la casa y que todo había sido un malentendido entre adultos responsables. La mentira me produjo una mezcla de risa amarga y repulsión. No solo se había apropiado de mi casa, sino que ahora intentaba reescribir los hechos para quedar como un tipo bien intencionado malinterpretado por un exceso de celo legal. A medida que pasaban los días y avanzaban los trámites con la abogada, empecé a notar un cambio en mí. Ya no estaba solamente molesto, comenzaba a gestarse en mi interior una determinación silenciosa, casi fría. No bastaba con recuperar mi espacio y hacer que me devolviera el dinero, que, de hecho, jamás ofreció devolver. Ahora quería que sintiera el peso completo de sus decisiones. Que entendiera que no todo en la vida se resuelve con una sonrisa forzada y una excusa vacía. Que supiera, con absoluta claridad, que tocó a la persona equivocada. No estaba buscando una venganza impulsiva o visceral. Lo que deseaba era algo mucho más profundo, que enfrentara consecuencias reales, que el escarnio social lo alcanzara, que su reputación, cuidadosamente tejida entre saludos cordiales y favores superficiales, se viniera abajo por completo. Que el daño que él consideró trivial le costara algo que realmente valorara. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero había tomado una decisión firme, no iba a parar hasta verlo enfrentarse con la realidad que él mismo había provocado. Esta historia no terminaba con una demanda. Apenas estaba comenzando. Actualización 2. Había transcurrido poco más de una semana desde mi regreso, y la rabia que en un principio me había llenado el cuerpo con una intensidad incontrolable comenzó a transformarse en algo más agudo, más frío y calculado.
Con la asesoría legal ya en marcha y la recopilación de pruebas en curso, empecé a observar mi entorno con una atención distinta, casi clínica. Empecé a notar con más claridad los pequeños gestos de incomodidad en los rostros de algunos vecinos, las miradas que se desviaban cuando yo cruzaba el vestíbulo, los silencios que se hacían más largos en las conversaciones compartidas en el ascensor. Era evidente que el rumor se había esparcido y que muchos sabían, o al menos sospechaban, lo que había hecho mi vecino, aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Era una especie de pacto de silencio tácito, nacido quizás del temor a involucrarse o de esa falsa neutralidad que algunos adoptan cuando el conflicto no los toca directamente. Durante ese tiempo, mi abogado continuó reforzando el caso con nuevos elementos. A través de una búsqueda más profunda, conseguimos rastrear la publicación original del anuncio en Airbnb, donde claramente se usaban fotos de mi hogar. La descripción incluía detalles que solo alguien que hubiera entrado con detenimiento y deliberación podía haber recopilado. Mencionaba el tipo de colchón en la habitación principal. Hacía alusión a la luminosidad natural del pasillo que conecta con el estudio e incluso destacaba, en un tono casi poético, la atmósfera íntima y sobria de los espacios. Una frase que me revolvió el estómago al imaginarlo escribiéndola como si de verdad fuera el propietario. Además, el perfil del supuesto anfitrión tenía un nombre falso, pero la fotografía de perfil correspondía a una imagen antigua de mi vecino. Una de esas fotos formales que seguramente había utilizado años atrás en algún trámite académico o profesional. A los ojos de cualquier usuario, parecía un perfil legítimo. Sumado a eso, una nueva pieza clave apareció de forma inesperada, uno de los huéspedes, el mismo que me había enviado pruebas días atrás. Me escribió nuevamente para contarme que había dejado una reseña negativa tras enterarse del fraude. En esa reseña, explicaba cómo había sido engañado, incluyendo detalles del momento en el que yo regresé y descubrí todo. Lo más valioso fue que, al parecer, la publicación había provocado un aluvión de atención en el perfil del anfitrión. Esto derivó en que otros usuarios comenzaran a comentar y algunos incluso señalaron haber tenido experiencias extrañas con propiedades distintas, pero con el mismo anfitrión. Aquello encendió una alarma en mi cabeza. ¿Era posible que esta no fuera la primera vez que mi vecino ejecutaba una maniobra de este tipo? ¿Podría ser que mi casa no fue un hecho aislado sino parte de un patrón más amplio y siniestro? Tomé nota de esos comentarios y comencé a investigarlos uno por uno. La mayoría eran de personas que, por privacidad, solo habían dejado nombres de usuario, pero algunos incluyeron datos específicos, direcciones aproximadas, fechas de estancia y descripciones de lugares que, con algo de paciencia, logré ubicar en el mapa del vecindario. Descubrí al menos 2 viviendas cercanas cuyos dueños, por coincidencia o negligencia, habían estado fuera durante los periodos señalados. Una de ellas pertenecía a una pareja mayor que solía irse a visitar a sus hijos al interior del país durante varios meses cada año. La otra, a un joven que trabajaba por temporadas en el extranjero. Con algo de tacto y mucha cautela, me acerqué a ellos en días diferentes y, con la mayor discreción posible, les pregunté si habían autorizado que alguien usara su casa durante su ausencia. La sorpresa fue inmediata. Ambos me dijeron que no, que jamás habían alquilado su propiedad y que, ahora que lo mencionaba, si habían notado algunos objetos fuera de lugar al regresar o ruidos reportados por vecinos que no coincidían con su calendario de viaje. Les conté brevemente mi experiencia, sin entrar en detalles comprometedores, y les propuse que hablaran con mi abogada. Les ofrecí acompañarlos si decidían tomar acción, y aunque al principio se mostraron algo reacios, el enojo terminó por aflorar en ambos casos. Era claro que nadie quiere creer que su espacio íntimo ha sido violado, pero una vez que la sospecha se transforma en certeza, el impulso de exigir justicia se vuelve difícil de contener. Coordinamos una reunión conjunta con la abogada, quien los recibió con profesionalismo y tomó nota de cada testimonio. Si antes mi caso parecía contundente, ahora empezaba a perfilarse como la punta de un iceberg mucho más grande y complejo. En paralelo a todo esto, el comportamiento de mi vecino se volvió errático. Aunque seguía evitándome con una precisión casi coreografiada, empecé a notar que entraba y salía del edificio con más frecuencia de lo habitual.
como si quisiera mantenerse ocupado o ausente durante el mayor tiempo posible. Una vecina comentó, sin que yo le preguntara, que lo había visto nervioso en el supermercado, discutiendo por teléfono y diciendo frases como esto se está saliendo de control y tenemos que encontrar una manera de arreglarlo. Me limité a escuchar sin hacer comentarios. No quería que nadie supiera aún el nivel de detalle que había alcanzado mi investigación ni el peso real que estaba empezando a tomar la demanda que preparábamos. Mientras tanto, me concentré en restablecer mi vínculo con mi propia casa. La sensación de invasión seguía presente, como una sombra persistente que se niega a disolverse. Dormía mal, revisaba las cámaras de seguridad con una frecuencia obsesiva y tenía episodios de ansiedad cada vez que escuchaba ruidos fuertes en el pasillo. Era como si, aunque físicamente había recuperado el espacio, emocionalmente aún no me perteneciera del todo. Esa casa que construí durante años con paciencia y dedicación, con objetos elegidos cuidadosamente, con rincones que reflejaban mis hábitos y mi forma de ser, había sido utilizada como un escenario para una estafa vulgar. Y eso no se perdonaba fácilmente. La abogada me explicó que, si bien el proceso judicial podría tomar meses, los indicios de fraude sistemático podían agilizar ciertas medidas cautelares. Eso me tranquilizó. Al menos por ahora, sabía que mi vecino no podría usar nuevamente mi propiedad sin exponerse a una denuncia penal inmediata. Pero aún no era suficiente. Yo no quería simplemente ponerle un alto. Quería que pagara. Que cada centavo que ganó a costa de mi espacio se le volviera en contra. Que cada palabra falsa que dijo para protegerse le costara una verdad dolorosa ante la ley. Que su nombre, cuidadosamente mantenido en un nivel superficialmente respetable, se viera arrastrado al desprestigio por su propia ambición desmedida. La venganza, en ese punto, ya no era un deseo efímero nacido de la rabia. Se había convertido en una convicción, una necesidad estructurada con base en hechos, en justicia, en el principio básico de que nadie tiene derecho a tomar lo que no le pertenece. Y mucho menos a beneficiarse de ello sin consecuencias. Y si alguien debía enseñarle eso, iba a ser yo. Con calma. Con inteligencia. Y sobre todo, con constancia. Porque una venganza bien ejecutada no es la que explota en el calor del momento, sino la que se cocina a fuego lento, mientras el culpable ni siquiera se da cuenta de que está caminando directo hacia su ruina. Actualización 3. Habían pasado ya 2 semanas completas desde el día en que regresé de mis vacaciones y me encontré con la escena surrealista que desencadenó esta cadena de acontecimientos. A pesar del esfuerzo que hacía por recuperar una rutina más o menos normal, todo en mi día a día estaba teñido por esa sensación persistente de que había una deuda pendiente. El conflicto con mi vecino se había convertido en el eje silencioso alrededor del cual giraba todo lo demás. Podía ir a trabajar, sentarme frente al computador, cumplir con mis tareas, incluso sonreír en reuniones o mantener conversaciones triviales en la oficina. Pero en el fondo sabía que cada minuto que pasaba era un avance invisible pero constante hacia el desenlace que yo mismo estaba diseñando con una meticulosidad casi quirúrgica. Porque si algo tenía claro, era que no iba a permitir que la historia se diluyera, que la indignación inicial se disipara o que la memoria colectiva del vecindario se adormeciera con el paso del tiempo. En paralelo a la demanda civil que mi abogada ya había comenzado a estructurar, seguí profundizando en las conexiones que el caso comenzaba a revelar. Fue precisamente gracias a la colaboración de una de las víctimas anteriores, la pareja de adultos mayores que descubrí había sido también objeto de la misma maniobra, que logré confirmar algo que ya sospechaba. Mi vecino no había actuado por impulso, ni había tomado una mala decisión aislada. Lo suyo era una estrategia premeditada, repetida, y llevada a cabo con una soltura que solo se logra después de perfeccionar una técnica a lo largo del tiempo. La pareja en cuestión me mostró registros de cámaras de seguridad que coincidían con las fechas en las que ellos estuvieron fuera del país. En las grabaciones aparecía claramente mi vecino entrando y saliendo del edificio con maletas ajenas, acompañado por personas que jamás habían sido vistas en el condominio. Una de las grabaciones lo mostraba incluso guiando a una familia completa hasta el apartamento del 3er piso, usando un manojo de llaves con total confianza y dejando instrucciones en voz alta como si se tratara del anfitrión legítimo.
Aquello era, sin duda, la prueba definitiva de que el patrón existía y que no era solo mi palabra contra la suya. Con esas pruebas en mano, volvimos a reunirnos con mi abogada, quien de inmediato hizo un giro en la estrategia. Ya no se trataba únicamente de una demanda por uso indebido de propiedad y daño moral. Ahora teníamos fundamentos suficientes para solicitar medidas cautelares inmediatas, además de poder presentar el caso ante las autoridades con el enfoque de un esquema fraudulento continuado. En otras palabras, no estábamos ante una disputa vecinal, sino frente a un delito estructurado, potencialmente extensivo a varias víctimas y con pruebas materiales que respaldaban cada uno de nuestros señalamientos. Fue en esa conversación cuando me dijo que, debido a la naturaleza del caso, probablemente podríamos llevarlo también al plano penal. Lo cual abriría la posibilidad de sanciones mucho más severas para mi vecino si se comprobaba su responsabilidad. Mientras todo eso avanzaba a nivel legal, yo comenzaba a ejecutar otra parte de mi plan. No se trataba solamente de buscar justicia en los tribunales, también quería que el escarnio social que tanto temía comenzara a rodearlo poco a poco, de manera inevitable. Para eso, contacté a un viejo conocido, alguien que trabajaba como periodista en un medio digital local, especializado en temas de seguridad, fraudes y denuncias ciudadanas. Le presenté mi historia, primero con reservas, cuidando cada palabra para evitar comprometer la investigación en curso. Pero a medida que le mostraba las pruebas, los testimonios, los registros fotográficos y las capturas de pantalla, su interés aumentaba. Me pidió tiempo para investigar por su cuenta y corroborar los datos, lo cual acepté sin problemas. Yo no quería un escándalo vacío ni una nota amarillista. Quería una exposición sólida, respaldada por hechos irrefutables, que sirviera tanto para evidenciar el daño que había sufrido como para alertar a otros vecinos. Otras víctimas potenciales que quizás ni siquiera sabían que habían sido engañadas. Y mientras todo eso tomaba forma, mi vecino seguía refugiado en ese mutismo incómodo que había adoptado desde el momento en que recibió la primera carta de advertencia del despacho de mi abogada. Había dejado de usar las áreas comunes con regularidad. Ya no se le veía en la terraza, ni en el gimnasio del edificio, ni siquiera en el buzón. Algunos residentes comentaban, en susurros, que lo habían notado más tenso, más evasivo. Uno de ellos, con el que tengo una relación cordial desde hace años, me dijo que lo escuchó discutiendo por teléfono en el garaje subterráneo, mencionando frases como todo se salió de las manos y no van a poder probar nada si me mantengo firme. A pesar de su aparente seguridad, había una grieta evidente en su comportamiento. El tipo que antes caminaba con aires de suficiencia ahora evitaba las miradas directas, los encuentros casuales y cualquier situación que pudiera dar pie a una confrontación. La cereza del pastel llegó unos días después, cuando Airbnb respondió formalmente al reclamo que habían iniciado algunos de los huéspedes estafados. Según me contaron, y más tarde confirmé con un correo que recibí directamente de uno de ellos, la plataforma había bloqueado de forma temporal el perfil del anfitrión mientras se realizaba una investigación interna. Esa medida, aparentemente pequeña, representaba una fractura importante en su pequeño imperio de engaños. Porque si lo suspendían de forma definitiva, ya no podría seguir utilizando esa vía para monetizar las propiedades ajenas. Y eso, en su caso, era un golpe directo a su fuente de ingresos alternativa, esa que había construido de forma subrepticia a costa del esfuerzo y la privacidad de otros. En ese punto de la historia, comencé a sentir que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. No podía bajar la guardia, lo sabía. Pero también entendía que los hilos que él había tejido con tanto cuidado comenzaban a deshilacharse y que cada paso que daba para cubrir sus huellas solo servía para exponerlo más. La justicia, como siempre, avanzaba con lentitud. Pero mi venganza, esa que había nacido en el mismo instante en que vi a extraños usando mi ropa y mis utensilios de cocina, se iba construyendo con una precisión implacable. Y si todo salía como lo había previsto, no tardaría en llegar el momento en que tuviera que enfrentarse al precio real de haber cruzado una línea que nunca debió tocar. Actualización 4. Habían pasado ya 3 semanas desde el día en que crucé el umbral de mi propia casa y encontré a unos desconocidos bebiendo vino en mi comedor, ajenos por completo a la magnitud del abuso que se había cometido.
Desde entonces, cada acción que emprendí había sido calculada, medida y ejecutada con una paciencia quirúrgica. Ya no actuaba desde la furia inmediata que me hizo temblar aquella primera noche, sino desde un lugar más profundo y más oscuro. Un deseo consciente y deliberado de destruir cada pedazo de la falsa imagen que mi vecino había construido durante años en nuestra comunidad. Porque si algo había quedado claro con el paso de los días, era que su comportamiento no había sido ni aislado ni improvisado. Se trataba de una conducta sistemática, una red de pequeños engaños que se ramificaba más allá de lo que yo había imaginado en un principio. Lo confirmé en el momento en que una nueva vecina, una mujer que se había mudado al edificio hacía unos 5 meses, se me acercó en el estacionamiento con una expresión de inquietud mal disimulada. Me confesó que no quería meterse en problemas, pero que llevaba semanas sintiéndose incómoda con ciertos ruidos nocturnos que venían de su apartamento mientras ella trabajaba en turnos nocturnos en el hospital. Al principio creyó que eran vecinos ruidosos del piso superior, hasta que un día encontró botellas vacías, colillas de cigarro y restos de comida en la cocina, cuando nadie debería haber estado allí. Su departamento, al igual que el mío, había sido prestado a este mismo sujeto para que le echara un ojo durante su ausencia. Lo peor de todo es que él, con su sonrisa de siempre, le había prometido que se aseguraría de que todo permaneciera cerrado y en orden. Ella no tenía pruebas tan contundentes como yo. Pero bastaba con su testimonio y algunos detalles que coincidían con el patrón general para entender que mi vecino había convertido nuestro edificio en un catálogo de oportunidades ilegales. Con esa nueva información, nos reunimos otra vez con mi abogada. Ya no éramos 3 personas, yo y las 2 víctimas anteriores, sino 4, todos con historias similares, tiempos distintos y pruebas que, al ser puestas en conjunto, revelaban un comportamiento sistemático y perfectamente ejecutado. Fue en esa reunión donde mi abogada hizo una observación que marcó un punto de inflexión. Dijo que, si bien la vía penal ya estaba en curso, teníamos ahora suficientes elementos para solicitar medidas restrictivas concretas, incluyendo una orden que le impidiera a mi vecino acercarse a nuestras propiedades o gestionar cualquier tipo de ingreso en ellas. Más aún, propuso presentar el caso directamente ante los medios con los que ya habíamos comenzado a trabajar, no desde el anonimato, sino con una denuncia estructurada respaldada por documentos, fechas, imágenes y declaraciones cruzadas. Yo acepté de inmediato. Ya no había vuelta atrás. El periodista con el que venía colaborando desde hacía días recibió la noticia con entusiasmo contenido. Me explicó que, debido a las implicaciones legales, necesitaba tener cuidado con los nombres y las descripciones exactas, pero que la historia ya tenía el peso suficiente para ser publicada como un caso ejemplar de fraude urbano. Le entregamos todas las pruebas con las debidas autorizaciones. Coordinó entrevistas con las otras víctimas, recopiló testimonios vecinales y obtuvo, además, una declaración oficial de Airbnb confirmando que el perfil del anfitrión en cuestión había sido suspendido y estaba bajo investigación por uso fraudulento de propiedades ajenas. La nota salió publicada un jueves por la mañana. No era un titular sensacionalista, sino un reportaje serio, bien escrito, acompañado de imágenes difuminadas de los inmuebles involucrados y una cronología precisa de los hechos. Lo que ocurrió después fue inmediato y casi cinematográfico. En menos de 48 horas, el artículo se volvió viral en redes locales. En los grupos de Facebook del vecindario comenzaron a circular extractos de la historia. En WhatsApp se compartían enlaces al reportaje acompañados de comentarios indignados, advertencias y mensajes de solidaridad. Varios residentes del edificio, que hasta entonces habían mantenido una postura neutral o evasiva, comenzaron a enviarme mensajes privados diciendo que no sabían que la situación había llegado a tal extremo, que estaban de mi lado, que ofrecían su testimonio si era necesario. Incluso una antigua administradora del edificio, que había renunciado el año anterior sin dar demasiadas explicaciones, se comunicó conmigo para decirme que ahora entendía por qué ciertas quejas de vecinos sobre ruidos o entradas sospechosas nunca coincidían con las fechas de vacaciones declaradas por los propietarios. Todo empezaba a encajar. La reacción de mi vecino no fue inmediata. Al principio pareció que intentaba ignorar el escándalo, como si creyera que, al quedarse callado,
todo se apagaría con el tiempo. Pero eso no ocurrió. Un día, al regresar a casa después del trabajo, noté que la puerta de su departamento tenía una hoja de papel adherida con cinta, una especie de panfleto hecho en casa que decía, en letras grandes y mayúsculas: vecino ladrón. Esta persona usó nuestras casas para ganar dinero sin permiso. No confíes en él. Alguien, claramente indignado, había comenzado su propia campaña de escarnio. Y no sería el único. A la mañana siguiente, una vecina del primer piso colgó una hoja en el tablero de avisos comunitarios con la leyenda: ¿sabías que un vecino tuyo alquiló ilegalmente tu hogar mientras estabas fuera? Infórmate. Nadie ponía su nombre, pero todos sabíamos de qué se trataba. Fue ahí donde entendí que la caída había comenzado. La máscara de cordialidad, esa fachada que durante años le permitió pasearse con confianza por los pasillos del edificio, ya no funcionaba. Ahora todos lo miraban con recelo. Algunos directamente lo evitaban. Otros comentaban en voz baja cuando él pasaba. Su nombre estaba asociado a la palabra fraude, y no por rumores o envidias, sino por hechos comprobados, por denuncias públicas, por documentos sellados con firmas legales. A partir de ese punto, ya no importaba cuán amable intentara parecer. El daño a su reputación estaba hecho, y la presión comenzaba a acercarlo. Yo observaba todo desde el silencio, sin intervenir, sin celebrar, pero con una satisfacción interna que me resultaba difícil de describir. No porque disfrutara del sufrimiento ajeno, sino porque sabía que estaba viendo las consecuencias naturales de una cadena de decisiones egoístas, prepotentes y profundamente deshonestas. Porque no había sido un error. Fue una elección deliberada. Y cada paso que dio, cada puerta que abrió con llaves que no eran suyas, cada huésped que recibió a escondidas, cada moneda que cobró por algo que no le pertenecía, lo conducía inevitablemente a este momento. Y todavía faltaba lo peor. Porque la parte legal apenas comenzaba a moverse con toda su fuerza, y yo aún tenía cartas por jugar. Pero quería que lo supiera. Que comprendiera que la caída no era inmediata ni violenta, sino lenta, constante y meticulosa. Una destrucción sin estridencias, pero implacable. Porque no hay castigo más justo que ver cómo todo lo que construiste con mentiras se deshace con verdades. Y yo me iba a encargar, con la calma de quien no tiene prisa, de que no quedara piedra sobre piedra. Actualización final. Había pasado poco más de un mes desde que aquella mentira cuidadosamente tejida por mi vecino comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones y el empuje constante de la verdad. Durante ese tiempo, la historia que una vez me pareció tan surrealista, volver de vacaciones y encontrar a extraños habitando mi casa, como si fuera un simple alojamiento turístico, se convirtió no solo en una advertencia pública sobre los peligros de la confianza mal colocada, sino también en un ejemplo vivo de cómo, incluso en los entornos más cotidianos, puede incubarse un acto de traición que trasciende lo anecdótico para convertirse en crimen. Lo que para algunos era apenas un chisme de pasillo, para mí se había transformado en una cruzada personal que, paso a paso, logró arrastrar a la luz toda la red de abusos. Mentiras y manipulaciones que mi vecino había perpetrado por años con una impunidad que solo se explica desde el silencio y la indiferencia que él mismo supo cultivar a su favor. Los días posteriores a la publicación del reportaje fueron una especie de catarsis colectiva. El edificio, antes sumido en una neutralidad forzada, despertó de golpe ante la evidencia irrefutable del fraude. El ambiente mutó. La administración del condominio, que hasta entonces se había mantenido al margen, emitió un comunicado interno explicando que iniciarían una revisión de las llaves maestras y de los accesos comunes, además de solicitar a todos los propietarios que notificaran con detalle cualquier viaje prolongado para llevar un registro de seguridad más riguroso. En pocas palabras, comenzaron a implementar medidas que, aunque tardías, representaban un cambio tangible impulsado por el escándalo. No era exactamente un triunfo, pero sí una consecuencia visible del conflicto. La confianza ya no era el estado por defecto, y al menos en ese sentido, el daño que sufría había tenido un efecto constructivo para todos. En el plano legal, las cosas finalmente comenzaron a avanzar con mayor celeridad.
Mi abogada, que había sido en todo momento una figura de equilibrio y estrategia, presentó oficialmente la demanda penal en conjunto con otras 3 víctimas, incluyendo los testimonios, registros visuales y documentación de la plataforma de alquiler. El cúmulo de pruebas era tal que el juzgado emitió una orden de comparecencia contra mi vecino, que ahora debía responder formalmente por los cargos de usurpación de propiedad, enriquecimiento ilícito y falsificación de identidad digital, ya que había utilizado datos y fotos ajenas para lucrar a través de un perfil falso. La notificación le fue entregada en su propia puerta, en un sobresellado que fue imposible de ignorar. A diferencia de las otras veces, esta vez sí vi su rostro. Me miró apenas por un segundo, y aunque no dijo nada, su expresión era la de alguien que finalmente comprendía que el juego había terminado. Ya no había forma de negarlo, ni de justificarlo, ni de culpar a otro. Ya no podía esconderse detrás de su sonrisa habitual ni fingir que todo era un malentendido. Y fue entonces cuando comenzó a moverse la maquinaria de la venganza que durante semanas había estado construyendo en silencio. Porque más allá del castigo legal, más allá de la exposición pública y de la destrucción de su imagen, lo que yo realmente quería era que viviera el peso del desprecio sostenido, de la vergüenza que no se borra con el tiempo. Lo que hice, con toda la frialdad que me permite la calma de quien no se precipita, fue contactar a cada uno de los propietarios de departamentos que él había intervenido sin autorización, aun aquellos que no vivían en el edificio de forma permanente. Les conté mi historia, les presenté las pruebas, les mostré cómo había actuado con cada uno, adaptando su modus operandi según la ausencia de sus víctimas. Algunos ya lo sabían, otros, al ver las imágenes y leer los testimonios, apenas pudieron contener la indignación. Varios de ellos decidieron sumarse a la denuncia o presentar cargos por separado. Lo que era una disputa entre vecinos se transformó en un caso colectivo, una ola legal que ya no podía frenar. La repercusión fue inmediata. Perdió su puesto como vicepresidente del Consejo Vecinal, que había ocupado gracias a su falsa imagen de hombre servicial y resolutivo. Fue eliminado de todos los grupos de WhatsApp comunitarios, bloqueado en las redes sociales del barrio. E incluso hubo vecinos que comenzaron a dejarle notas impresas en su puerta recordándole que ya no era bienvenido en espacios comunes como la sala de reuniones o el gimnasio del edificio. Lo vi un par de veces cargando bolsas de supermercado, solo, con la mirada baja y los movimientos torpes, como si su propio cuerpo le recordara que todo lo que una vez creyó firme ahora se sostenía sobre arena. La arrogancia que lo caracterizaba se había desinflado hasta convertirse en una sombra patética de lo que fue. Incluso la forma en la que caminaba por los pasillos había cambiado, antes lo hacía erguido, con pasos seguros, como si le perteneciera todo lo que tocaba. Ahora avanzaba rápido, con las llaves listas en la mano, evitando cruzarse con nadie. El día que se celebró la primera audiencia preliminar fue particularmente significativo para mí. No porque esperara verlo humillado o destruido, sino porque en ese instante, al sentarme en la misma sala que él, pude observarlo con una perspectiva completamente distinta. Ya no lo veía como un enemigo poderoso ni como un manipulador astuto. Lo veía como lo que era, un hombre atrapado en su propia telaraña, sin escapatoria posible, enfrentado al resultado inevitable de sus propias decisiones. Cuando escuchó la lectura de los cargos y la presentación de los documentos en su contra, apenas pudo alzar la vista. Su abogado intentó plantear una narrativa de malentendido entre vecinos, pero fue interrumpido por la presentación de la evidencia digital, de los contratos falsificados y del testimonio grabado de uno de los huéspedes que había dormido en mi cama sin saber que estaba dentro de una casa tomada ilegalmente. No hubo margen para el discurso. La verdad se impuso, y él lo supo. Aún queda camino por recorrer. El proceso legal continuará durante meses, quizás años. Pero eso ya no me preocupa. Porque todo lo esencial ya se ha cumplido. Recuperé mi casa, mi control, mi voz. Demostré que no se puede pasar por encima de alguien sin consecuencias. Que las traiciones, por más pequeñas que parezcan, pueden crecer y volverse una fuerza capaz de derrumbar incluso las máscaras más bien armadas. Y sobre todo, logré que mi vecino, ese que creyó que mi ausencia era su oportunidad, entendiera que mi silencio no era consentimiento, sino preludio.
que mi calma no era resignación, sino estrategia. Y que mi regreso no era el final de su juego, sino el principio del suyo propio. El principio del derrumbe.